Desde que el maestro Federico Silva cumplió 98 años de edad, el gobierno federal anunció que se preparaba una gran exposición para celebrar su vida y su obra, justo en la sede cultural más importante de México, en el Palacio de Bellas Artes. La invitación y los preparativos giraron en torno a la fecha prevista para el evento, el 30 de noviembre del 2022, al que fueron convocados familiares, amigos, artistas, intelectuales y público en general. Según relata la maestra María Esther González, esposa del homenajeado, originalmente Federico y ella habían previsto trasladarse de su casa en Tlaxcala a la Ciudad de México el 29 de noviembre, pero al no sentirse del todo bien el maestro, prefirieron posponer su viaje para el día siguiente. El artista, inquieto como era su costumbre, hacía bocetos en la sala de su casa, mientras que su esposa le platicaba a distancia. Y entraba y salí un par de veces a la cocina y regresaba y estábamos hablando, y le dije, ¿por qué no me contestas? Sentados en el sillón, ¿no? ¿Por qué no me contestas? Y volteé y no se estaba moviendo, y entonces me levanté a ver qué tenía y no me contestaba. Entonces llamé al doctor, el doctor llegó inmediatamente, me dijo, no tiene signos vitales. Lo cierto es que aquella celebración de la obra del maestro Silva, llamada Lucha y Fraternidad, se llevó a cabo, solo que a manera de homenaje póstumo y de cuerpo presente. A un año de la partida del maestro Federico Silva, y con motivo del centenario de su natalicio, este museo que lleva su nombre, como homenaje, presenta la exposición Federico Silva, un creador combativo. Nosotros lo que quisimos hacer era como que darle un sentido más humano a la exposición, o sea, como si fuera el propio maestro el que te estuviera contando cómo fue su vida y cómo fue su trayectoria artística, ¿no? Polifacético, de profundo amor por México, Federico Silva asumió, desde su más temprana juventud, un inquebrantable compromiso con el proletariado mexicano, cuya prioridad antepuso a intereses personales y de grupo, encarando abiertamente al régimen autoritario y corrupto de mediados del siglo XX. De ahí la licencia de calificarlo un creador combativo. Niño, disfrutó intensamente la pintura y la talla en piedra que hacían los marmoleros del Panteón Español de la Ciudad de México, en donde el trabajo de su padre lo llevó a vivir durante su infancia. Las horas felices se fueron para no volver. Su primer contacto directo con el muralismo mexicano fue al ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde a cada oportunidad aprovechaba su tiempo para contemplar la creación de Diego Rivera, pintada en el auditorio del inmueble, con lo que empezó a paladear el virtuosismo de los grandes, sus obras, pero principalmente sus ideas. Con apenas 21 años de edad, el 7 de junio de 1944, Federico Silva tuvo un encuentro con la historia. Un encuentro que le haría emprender un camino del que jamás regresaría. Conoció a su mentor. Conoció al maestro David Alfaro Siqueiros, uno de los personajes más influyentes de toda su vida.
Al ser inaugurado el mural Cuauhtémoc contra el mito, conocí al maestro Siqueiros en medio de reflectores, cámaras de cine y gente apretujada entre pasillos y escaleras. Él exponía sus ideas básicas acerca del arte público y yo las acepté sin reservas, pidiéndole trabajar a su lado. Un sueño pronto convertido en realidad al iniciar el maestro Siqueiros los trabajos del mural Nueva Democracia en el Palacio de Bellas Artes e invitar a Federico a formar parte de su equipo de ayudantes en 1946. En realidad, la invitación fue consecuencia de una relación que desde que surgió nunca se apagó. Las inquietudes artísticas e ideológicas de Federico fueron motivadas y canalizadas por su mentor, particularmente en aquella época de su vida. En el año de 1945 decidí hacer una revista. Sería una publicación política en la que participarían únicamente artistas. Fui a visitar a Siqueiros para plantearle la idea y esa misma noche le pusimos nombre y formamos la lista de colaboradores. Se llamó 1945 y luego 1946, año en que dejó de aparecer. La prolífica actividad artística e intelectual del maestro Silva había detonado y no pararía más que con su muerte. Una primera etapa de su vida la dedicó al muralismo figurativo, de la cual destacan la lucha del pueblo mexicano a través de su historia, de 1949, Cuauhtémoc, de 1950 y 1951, La técnica al servicio de la paz, de 1953, y finalmente, Regresión y progreso, de 1959 a 1961, además de innumerables obras de Caballete. Siempre en la búsqueda de nuevas formas de expresión y tratando de liberarse de un pasado artístico vinculado al pensamiento capitalista, Federico Silva dio un paso al frente y con un simbólico montaje escénico se entregó al abstraccionismo. Tomé el arco y coloqué una flecha que salió silbando hasta su impacto. Había atravesado el pecho de una niña ante las cámaras de televisión. Los pintores correligionarios de la mediocridad que vieron el espectáculo no me perdonaron el haber destruido simbólicamente las cadenas de mi rigidez. Una de las experiencias que despertó más el interés de Federico Silva por estudiar e incorporar ciencias y disciplinas a su quehacer artístico fue su participación en la Bienal de Jóvenes Artistas en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, en 1969. Pues aunque la idea de un arte vivo, en movimiento, dinámico, le venía desde sus primeros pasos, al lado del maestro Siqueiros, la física, la mecánica y la óptica fueron posibilidades concretas que le permitieron regresar a México y ser vanguardia de lo que desde entonces se denominó arte cinético. En mi minúsculo taller, empecé a dejar de lado las pinturas para transformarlo en taller medieval, en laboratorio alquimista. Con cartón, placas, espejos, prismas y pequeños motores, me propuse construir objetos, cajas, cápsulas, en los cuales se produjeran fantásticas sucesiones de imágenes coloridas y de formas cambiantes. El arte cinético trajo consigo muchas ideas, entre ellas una visión aún más integradora que la que Federico había heredado de Siqueiros. Por ello, no es casual que en 1977,
junto con Matías Geritz, Manuel Felgueres, Helen Escobedo, Erzúa y Sebastián, el maestro Silva haya propuesto un proyecto escultórico colectivo que conectara al arte público con la naturaleza, lo que se vio concretado con el apoyo del rector de la UNAM, Guillermo Soberón, y su director de Humanidades, Jorge Carpizo, en el espacio escultórico de Ciudad Universitaria. El espacio escultórico es el parteaguas de la nueva escultura. Es la recuperación del sentido público espacial de la escultura, cuyos antecedentes están en lo precolombino, presencia de lo ceremonial, lo religioso, lo lúdico, y al mismo tiempo los aportes de un pensamiento abstracto, geométrico, esperanzado y prospectivo. Federico Silva generó importantes aportaciones a la sociología del arte, lo que en consecuencia orientó su producción artística. Sostuvo que siendo parte de la sociedad y reflejo de la misma, toda creación debe tener un sentido social, crear piezas de arte público monumentales y situarlas en espacios públicos abiertos. Para mí, la escultura tiene que expresarse en la dimensión que reclama, una escala distinta en relación con el hombre, porque se mide con él. Es una forma de relacionarse con el espacio, de invadirlo, de armonizar con él, de agredirlo, de aprenderlo en la interrelación tetradimensional. Su contacto espacial está relacionado con el movimiento del espectador, que cambia con las distancias y los puntos de vista, con el entorno urbano, ecológico, geográfico e histórico. Y si hablamos de arte público monumental y de Federico Silva, es inevitable hablar de la hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio en Huites, estado de Sinaloa. La Comisión Nacional del Agua ha desarrollado la tradición de erigir una escultura donde construye una presa. De ahí que el organismo haya invitado a Federico a conocer la obra y a hacer una propuesta. Sin embargo, su decisión de proponer un majestuoso mural de 6.000 metros cuadrados fue casi instantánea, cuando conoció aquel monumental y misterioso túnel de la obra habitado por águilas. Celoso de su privacidad, Silva encontró un espacio idóneo para sus procesos creativos en lo que fuera la fábrica de hilo La Estrella, en Amajac de Guerrero, Tlaxcala, donde la amplitud del lugar le permitió trabajar con diferentes materiales y técnicas, y experimentar con nuevas escalas y formatos. Incansable y obsesivo, Federico Silva, desde su adolescencia y hasta el último día de su vida, se entregó a la cultura como instrumento de reencuentro e identidad. Pero su legado hubiera quedado disperso y sin un punto de anclaje de no haber sido por el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto, quien desde los primeros días de este siglo rescató el antiguo edificio que ocupó la escuela tipo para transformarlo en un espacio museístico, capaz de albergar la obra escultórica del maestro Federico Silva, creando con ello el único museo de escultura contemporánea en México y en América Latina. Federico Silva fue merecedor de importantes distinciones en México y en el mundo, pero destacan entre ellas el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1995, que es el reconocimiento más importante que el Gobierno de la República otorga a sus creadores. Caballero Andante, en el 2008, en Ciudad Real, España, así como los doctorados honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
y la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010, aunque sin duda el más importante reconocimiento recibido por el maestro Federico Silva es el de sus pares y el del pueblo de México, que continúa admirando su creación artística. Es difícil asumir su ausencia tras 99 años de estudio, propuesta y lucha, pero nos queda justo eso, su ejemplo y el tesoro de su obra, que es la síntesis de esos procesos. Federico Silva, un creador combativo. Es un homenaje al artista, pero principalmente al hombre que creó al artista, al artífice del intelectual comprometido, del estudioso de la cultura y filósofo del arte.